Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos al taller virtual Control de Constitucionalidad de Leyes en Materia Electoral, organizado de forma conjunta por la Escuela Judicial Electoral y la Sala Regional Especializada, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el marco del programa de las Semanas de las Escuelas Judiciales Electorales. Saludo con especial afecto a mi amigo el magistrado Rubén Lara Patrón, presidente de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien me acompaña en la inauguración de este taller y con quien se ha trabajado muy duro para llevarlo a cabo. Justo platicábamos que fueron meses de preparación y por fin podemos llevarlo a cabo entre que la pandemia nos dejaba y no. Pues bueno, ya pudimos coincidir en estas fechas y se hizo realidad este taller. Agradezco también el apoyo y la disposición de la magistrada Gabriela Villafuerte Cuello y del magistrado Luis Espíndola Morales. Muchas gracias por abrirnos las puertas de la Sala Regional Especializada para llevar esta semana de la Escuela Judicial Electoral. Agradezco también a todas las personas que se encuentran con nosotros aquí en la plataforma y también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Quiero decirles que con la reforma de 1996 se instauró un sistema de medios de impugnación para el control constitucional y legal de los actos y resoluciones electorales, ya fueran federales o locales. Aquel decreto de reformas ordenó a las legislaturas locales establecer un sistema de justicia electoral en la respectiva entidad federativa acorde con el sistema nacional. En 1996 se da también un paso trascendental al fijarse la incorporación del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación y en particular el control para la defensa de los derechos constitucionales de naturaleza político-electoral a través de un juicio particularmente creado para el efecto. Efectivamente, este año, el Tribunal Electoral cumple 25 años de haberse incorporado al Poder Judicial de la Federación y con esta incorporación se convirtió en la institución que garantiza la justicia electoral en México y que defiende de manera constante los derechos político-electorales de la ciudadanía, consolidando así prácticas como lo son el control de constitucionalidad de leyes en materia comicial. A lo largo de estos 25 años, en nuestra tarea de impartir justicia se han institucionalizado las prácticas para construir y entender de una mejor manera cómo este órgano jurisdiccional interpreta diferentes criterios y para poder tener ese diálogo abierto es que la Escuela Judicial Electoral trabaja constantemente en acciones que contribuyen al debate y al robustecimiento de la defensa de la justicia electoral, como lo es este taller virtual. El objeto del taller virtual sobre el control de constitucionalidad de leyes en materia electoral no es otro como el que revela su título, el estudio, la reflexión y el intercambio de información y experiencias sobre este importante tema. El maestro Rodolfo Terraza Salgado ha definido la justicia constitucional electoral como el sistema de control desarrollado procesalmente en la Constitución General y la ley secundaria a través de las figuras de acciones, juicios o recursos, medios de impugnación en sentido amplio, que tendrían como fin la reaparición del régimen jurídico tanto constitucional como legal para la materia electoral, mediante la invalidación de actos, resoluciones o normas generales contraventoras de dicho régimen jurídico, así como la restitución efectiva y plena de los derechos fundamentales del ciudadano que sean de naturaleza política. En estos días del taller estaremos frente a mesas de diálogo y conferencias magistrales impartidas por las mejores y por los mejores especialistas en la materia, por lo que se les invita para que aprovechemos al máximo para cuestionar, opinar y debatir sobre este interesante tema y así retroalimentarnos de la experiencia y conocimiento de las y de los demás. La forma que guarda el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como Tribunal Constitucional especializado en la materia es consecuente con la evolución democrática que ha tenido México en los últimos años. Es un sistema singular en el ámbito del derecho comparado, pero que responde a las características propias de nuestra democracia y al desenvolvimiento de manera vertiginosa que ha tenido estos últimos 25 años. Recordemos que todas las actividades que se llevarán a cabo en este taller quedará para quien guste consultarlo de manera posterior en la página web de la Escuela Judicial Electoral en su biblioteca. Agradezco a los ponentes que estarán con nosotros en nuestra primera mesa, Miguel Antonio Núñez y Fabiola Navarro. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora me va a tocar cederle el uso de la voz
a mi querido amigo, el magistrado Rubén Lara, para que nos dé un mensaje y nos ayude haciendo la inauguración formal del curso. Muchas gracias a todas y a todos. Les deseo mucho éxito en este taller virtual. Adelante, querido amigo. Gracias, Gaby, querida. Es un mensaje muy rápido para entrar en materia y no quitar el tiempo de lo que es realmente importante, que es escuchar las participaciones de las y los ponentes que nos distinguen con su presencia. Solamente agradecerte, Gaby, querida, a ti, al maestro, al doctor Herrera, a Atos, a todo tu equipo, el que nos hayan ayudado para poder llevar a cabo de manera conjunta este evento. Agradecer desde luego al magistrado presidente Reyes, al magistrado Felipe de la Mata de manera muy destacada por toda su orientación, su guía y su apoyo, a las magistradas y magistrados de sala superior. Quiero decirles que en nombre de la magistrada Villafuerte, del magistrado Espíndola, de todas las personas que colaboramos en esta sala, es un verdadero gusto y es un verdadero lujo poder ser anfitriones en este taller que, como ya comentaste, toca un tema toral para la función del tribunal, como es el control de constitucionalidad de leyes. Este tema lo vamos a abordar a lo largo de los siguientes días, primero desde una óptica general, en la lógica de ir definiendo cuáles son las características definitorias de este control. Después, la siguiente semana vamos a ir viendo temas específicos, tópicos concretos, cuál es la línea jurisprudencial que se ha desarrollado en relación con diversas temáticas que son relevantes. Todo lo haremos, así se ha planeado este taller, desde dos visiones distintas, la visión del control abstracto y la visión del control concreto. Y desde luego, para lograrlo, tendremos la guía de las personas que en su día a día llevan a cabo estas labores de control de constitucionalidad de leyes. Personal de la Corte, a quienes les agradezco muchísimo el haber aceptado la invitación. Vamos a tener a la ministra Piña, al ministro Aguilar. Vamos a contar con el secretario general de Acuerdos, con la coordinadora general de asesores de presidencia y con diversas secretarias y secretarios de las distintas ponencias que laboran en la Corte, y por parte del tribunal también tendremos personal especializado de todas las ponencias que integran la sala superior. En esta lógica, para nosotros va a ser un verdadero gusto escucharlos y aprender de cada uno de ellos. Vamos a poder conocer esta forma de acercarse, de abordar estos distintos aspectos del control de constitucionalidad, y me parece que de esta manera contribuimos también un poco a socializar estos aspectos relevantes para el debate académico y para el conocimiento de las personas interesadas en esta materia. Entonces, es en realidad un verdadero honor contar con tu apoyo, con tu guía y con tu respaldo para poder encabezar este evento. Y bueno, sin más, agradeciendo también que me hayan permitido hacer esta declaratoria formal, siendo las 9 de la mañana con 32 minutos de este martes 9 de noviembre de 2021. Si me permiten, declaramos inaugurado el evento y le deseamos suerte a todas las personas que van a participar en él. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido magistrado presidente Rubén Lara. Gracias, amigo. Y bueno, pues sin más, vamos a dar paso a la primera mesa de debate denominada el control constitucional de los procesos de democracia semidirecta o participativa. Y para moderarla nos va a ayudar, que ya está aquí con nosotros, Karen Ivette Torres Hernández. Karen, muchas gracias por estar con nosotros y te cedo el uso de la voz para que nos ayudes a presentar a nuestros invitados de honor, los ponentes de esta primera mesa, y nos ayudes a moderar. Muchas gracias a todas y a todos. Éxito. Muchas gracias, doctora. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Pues me complace mucho participar en esta mesa que da inicio a un taller que seguramente nos va a nutrir de muchísimo conocimiento a todas y a todos. Paulo Freire decía que los regímenes democráticos se nutren en verdad del cambio constante, son flexibles, inquietos, y por eso mismo el hombre de esos regímenes debe tener mayor flexibilidad de conciencia. Aquí incluiría yo también, hay una visión de género, y diría que también las mujeres, ¿no? Esto nos atañe, nos lleva hacia campos donde no nos quedemos solamente con una cuestión, sino también vayamos muchísimo más allá, seamos flexibles y veamos que no solamente la democracia representativa o la democracia
a través de representantes es la única vía, ¿no? También encontramos otro tipo de mecanismos donde la ciudadanía puede hablar directamente con las personas que van a ser involucradas a través de los resultados de estas formas de participación. En ese tenor, va la doctora Fabiola Navarro, nos va a compartir su ponencia denominada El control constitucional de los mecanismos que permiten la participación de los ciudadanos en las decisiones políticas. La doctora Fabiola Navarro es doctora en Derecho, maestra en Administración Pública, especialista en Justicia Electoral y licenciada en Derecho. Ha sido especialista de la Organización de Estados Americanos y consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de México. Actualmente es secretaria de estudio y cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuando mencionamos que hay una semblanza curricular, bueno, ella lo redujo bastante, sin embargo, su trayectoria es mucho más amplia. Y qué decir de su persona, que es una mujer increíble, muy inteligente y además muy, muy buena persona. Los dejo con ella para que comencemos esta charla. Muy buenos días tengan todas y todas. Mi agradecimiento por la invitación y por la calidez con la que nos hacen sentir en todo momento. Magistrado presidente, directora de la escuela, muchas gracias por la invitación, magistrados y magistrados, todos, colegas del panel y a todas las personas que están con nosotros. Buenos días. Con su permiso, yo dividí mi intervención en 3 partes. En la primera me voy a referir a los mecanismos de participación en el contexto del principio democrático. En un segundo momento me voy a referir al papel de las Cortes Constitucionales o Supremas, y aquí vale la pena considerar que no solamente me refiero en el caso de México a la Suprema Corte de Justicia, también me refiero al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a todos los tribunales que tienen atribuciones en materia de control constitucional. Pero me voy a referir de manera genérica a las Cortes Constitucionales, al rol que tienen respecto al control de los procesos de democracia semidirecta o participativa. Y en tercer lugar, me gustaría compartir con ustedes algunas ideas relacionadas con lo dicho en estas 2 partes, pero ya aplicadas a un ejercicio participativo concreto, como lo fue el plebiscito especial para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de paz en Colombia. Y quiero utilizar este caso en particular porque este mecanismo de participación da cuenta de muchas cosas muy importantes. Se trata de un conflicto muy delicado que polarizó a la sociedad colombiana y que finalmente permitió transitar a un esquema de justicia transicional que ha sentado una doctrina muy importante, pero lo que yo quiero destacar es el papel que tuvo, en este caso fue la Corte Constitucional, como tanto en todo el acompañamiento del proceso como en la confianza que generó para poder avanzar de las posiciones antagónicas iniciales. Las FARC, este grupo guerrillero y además terrorista, insistían en que tenía que ser los acuerdos canalizados a través de una asamblea constituyente, y es finalmente la figura del plebiscito especial y el hecho de que estaba impugnado ante la Corte Constitucional que las partes, tanto el Estado como los guerrilleros, los líderes de la guerrilla, aceptan que sea la Corte Constitucional la que decida si este es el mecanismo idóneo para sentar las bases iniciales para avanzar en este conflicto. De manera que todo el desarrollo, además es un conflicto que, bueno, el conflicto en sí mismo dura más de 50 años, pero las negociaciones iniciales que dan lugar a la primera mesa de negociación en La Habana y hasta el momento en que finalmente se convoca al plebiscito y este se lleva a cabo, pasaron 4 años. En estos 4 años el papel de la Corte me parece que es decisivo y fundamental para poder significar no solamente la importancia que tiene un mecanismo de participación
ciudadana directa como es sino para significar todas y cada una de componentes o notas características que eran importantes para poder utilizar adecuadamente esta figura en armonía con todo el conjunto de disposiciones constitucionales. De manera que yo creo que es un caso interesante porque tiene una historia ya mucho más avanzada. Nuestros mecanismos lo vamos a platicar ahora en el transcurso de esta plática y con Miguel Núñez, y tienen un surgimiento constitucional y un desarrollo legal muy reciente, y apenas en un caso de la consulta ciudadana, un primer ejercicio de aplicación, y en el caso de la revocatoria de mandato, apenas unos primeros pasos que buscan que se convoque y se utilice este mecanismo. Entonces, dicho esto y habiendo justificado por qué deseo utilizar este caso, es decir, cómo un problema social, político, de seguridad nacional, pudo ser resuelto a partir también de la confianza que generó la Corte Constitucional como máximo intérprete, pero sobre todo en su carácter de garante de la protección de la Constitución. Dicho eso, ahora sí abordaría este primer tema, que me parece que es importante para poder ubicar en un contexto constitucional más amplio estas figuras. Y es que estos mecanismos de participación ciudadana en el mundo, pero en México, se vinculan en el mundo, en los países que tienen estas características de países democráticos, se vinculan de manera directa con la eficacia del principio democrático. El principio democrático que exige que todos los sufragios cuenten de la misma manera, pero también que se garantice su eficacia a partir de la toma de decisiones mayoritarias. En ese sentido, los mecanismos de participación ciudadana materializan esta posibilidad de que la ciudadanía participe activamente en la toma de decisiones sobre el destino colectivo del Estado, para decirlo de manera amplia. De acuerdo con esta idea, el modelo democrático participativo dimensiona las relaciones existentes entre la ciudadanía y el Estado en dos sentidos. El primero, respecto de la elección de las personas que van a ser los representantes, y el segundo, en la participación activa en la toma de decisiones colectivas. De manera que un sistema democrático supone en esencia una combinación de distintos elementos que permiten la válida adopción de decisiones. Y esto no es poca cosa, sobre todo en un país como el nuestro, en donde a pesar de las diferencias políticas podemos transitar las diferentes sucesiones presidenciales y de los diferentes cargos a partir de las urnas del sufragio, y no como en otros países de la región a través de golpes de Estado. De manera que un sistema democrático supone, en esencia, les decía, la combinación de distintos elementos. La Corte colombiana, me estaré refiriendo también mucho a la Corte colombiana para poder dar también un contexto constitucional del caso que quiero compartir con ustedes. Esta Corte ha señalado que el sistema democrático está conformado, por supuesto, por un conjunto de reglas que permiten garantizar la participación efectiva de la ciudadanía en las decisiones, así como de la adopción de una decisión por mayoría al final del proceso. Y esta idea es muy importante porque se refiere al núcleo de la democracia. La democracia es, en tanto en su componente teleológico, sí, la participación popular y la decisión o las decisiones adoptadas por la mayoría, pero también es un medio que se emplea para poder alcanzar esta participación. Y desde ese punto de vista, los procedimientos y las reglas procesales constitucionales previamente diseñadas y conocidas por los participantes se vuelven igual de importantes que la participación en sí misma. Por esta razón, la Corte colombiana ha señalado que se desconoce la Constitución cuando se busca desconocer
posturas mayoritarias, desconociendo o ignorando los procedimientos constitucionales establecidos y los límites existentes al respecto. Ahora, cuando nos referimos a la participación ciudadana a través de estos mecanismos, nos estamos refiriendo a un conjunto muy amplio de mecanismos. Vale la pena considerar y decir de manera muy rápida que México, sobre todo a partir del año 2012 cuando se incorporan de manera destacada dos a la Constitución: la iniciativa legislativa ciudadana y la consulta popular para consultar sobre temas de trascendencia nacional. Y es en estas primeras disposiciones constitucionales en donde se establecen también dos elementos muy importantes. Por un lado, las restricciones, es decir, aquellos temas que no pueden ser materia de una consulta popular, como por ejemplo una restricción de los derechos humanos o bien asuntos de contenido electoral. Y otra disposición importante es que la Constitución establece que la Suprema Corte es quien debe resolver, previa convocatoria, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. Y esta nota es muy importante porque aquí encontramos una de las primeras expresiones de control de constitucionalidad vía el control de la constitucionalidad de la materia que se pretende consultar. En realidad esta reforma, la del 2012, es la antesala también de una reforma que pretendía ser mucho más amplia y que pretendía salirle al paso a las reiteradas crisis de legitimidad y gobernabilidad que empezamos a ver sobre todo a partir de que el país empezó a contar con gobierno dividido y cuando el presidente de la República dejó de tener la mayoría también y el control del Congreso de la Unión. Si se acuerdan de esta época o como parte de esta reforma, también se permite la postulación de candidaturas independientes y esto significa algo muy grande para la materia y para el sistema electoral, más allá de para las personas en individual, porque dejan de ser los partidos políticos la única vía para poder postularse y acceder al poder. Pero esta es la primera regulación constitucional de estas dos figuras que tiene como objetivo transitar de la democracia representativa a la democracia participativa. Hay un ajuste y una adición en diciembre del 2019 porque se adiciona en la Constitución que se puede votar cuando se trata de consultas populares, ya no solamente sobre temas de trascendencia nacional, también se incluyen temas de trascendencia regional. Y se amplían algunas de las restricciones que están referidas con la siguiente figura, que es la de la revocatoria del mandato. Y es que se establece que no pueden ser materia de consulta popular la permanencia o la continuidad de los servidores públicos en cargos de servidores públicos, en cargos de elección popular. Y se mantiene esta atribución de control que se asigna a la Suprema Corte de Justicia para que previamente a la convocatoria que realice el Congreso se pronuncie sobre la constitucionalidad de la consulta. Y sobre la otra figura, la adición, la revocación de mandato, pues esta figura también se incorpora a partir de una idea de participación ciudadana que se activa, a diferencia de las consultas populares, que se activa de manera distinta, por petición de un porcentaje de las personas con cierta representación o acompañamiento en algunas entidades federativas. Y esto es muy importante porque además, a diferencia, bueno, en el caso de la revocatoria de mandato, a diferencia de la consulta popular, la pregunta ya viene incluida en la ley. No tiene que hacerse caso por caso la verificación de constitucionalidad de la materia que va a ser consultada. Pero el papel, y con esto pasaría al segundo grupo de ideas, el papel de interpretación o de contraste constitucional en ambos casos es muy importante. En México, bueno, la Suprema Corte es el
el órgano jurisdiccional al que la Constitución le atribuye la calidad de máximo intérprete como tribunal y como Tribunal Supremo para la interpretación de leyes, pero bueno, en este auditorio me parece que sabemos que eso para la materia electoral también es extensivo hacia el tribunal, la sala superior y las salas regionales. Pero lo que quería destacar era que en México, en nuestro país, a diferencia de otros países como Colombia, en donde la propia Constitución indica que la Corte tiene a su cargo la guarda de la integridad y de la supremacía de la Constitución. En México, pues no lo dice textualmente, pero todo el desarrollo reglamentario de la Constitución lo que hace es darle ese papel de guardián de la Constitución, ¿no? Y les decía, cuando hablo de la Suprema Corte, también estoy pensando o incluyendo al Tribunal Electoral, derivado de la reforma constitucional del 2007 y de todo lo que tiene que ver con la posibilidad de ejercer control constitucional de leyes y de actos en materia electoral en las salas, en las distintas salas del Tribunal Electoral. Y este control tiene diferentes dimensiones, no se agota solamente en el caso de la Corte con la verificación de los aspectos constitucionales y de procedimiento definitorio sobre las figuras o el mecanismo de participación en cuestión. Las Cortes también revisan el contenido y el alcance del margen de configuración normativa que tienen los legisladores para regular las instituciones y los mecanismos de participación ciudadana. Y esto es de la máxima importancia si consideramos, por ejemplo, en el mecanismo de consulta popular, que en cada caso se tiene que declarar la constitucionalidad de la materia de la consulta. Existen cuestiones constitucionales que son desarrolladas en las leyes, que son esenciales o que son definitorias y que no tienen una fácil respuesta, y que es en ese rol los tribunales hacen una contribución que no solamente es jurídica, cuando pensamos en constitucional también es de orden, de reglas sociales que pueden ayudar y que pueden contribuir a que se cumplan objetivos constitucionales, pero también a que se signifique de una manera más amplia esta idea de democracia como un estilo de vida. No solamente, les decía, se trata de definiciones constitucionales respecto de si lo que se quiere consultar o preguntar es constitucional, sino también sobre otros temas propios de la regulación, por ejemplo, los umbrales, si son constitucionales o no, los que se establecen ya sea para activar el mecanismo o para participar o para adoptarlo de cierta vinculatoriedad. Este control además es relevante porque permite contrastar las características esenciales, decía el magistrado Rubén Lara, las características definitorias y de cada instrumento de participación. Y esto solamente se puede hacer en sede jurisdiccional, porque las definiciones políticas o sociales pueden ser definidas e impulsadas por el Poder Legislativo o avanzadas o impulsadas desde una agenda de un Poder Ejecutivo. Pero estas notas constitucionales que ya se refieren específicamente a la naturaleza y a las reglas en las cuales pueden ser ejercidas, pueden solamente ser vistas a través de un tamiz de constitucionalidad por personas que tienen esa formación en judicatura y en código constitucional. Y esto me parece que es muy importante porque hay que tener clara esta idea de que no todos los mecanismos de democracia participativa ni son iguales, ni tienen el mismo alcance. Una clasificación que a mí me parece que es útil, que agrupa en tres o clasifica en tres grupos a los instrumentos de participación ciudadana, es la que nos ofrece Janina Welp del Centro de Investigación para la Democracia Directa de la Universidad de Zúrich, que de manera muy rápida, porque no es el tema, pero ella dice hay
un grupo de mecanismos de democracia participativa que son obligatorios o automáticos. Esto es, su convocatoria deriva de una exigencia o de un requisito constitucional, por ejemplo, para ratificar un acuerdo internacional o para ratificar ciertas reformas constitucionales. Hay otro grupo que se caracteriza porque son convocados desde arriba, ¿no? También se les llaman como referéndums de las autoridades y que tienen unas características, obviamente, que son distintas al tercer grupo, que son estos instrumentos de participación que son convocados desde abajo, que generalmente se activan mediante la reunión de firmas y que sirven para promover una reforma constitucional, por ejemplo, o leyes, o para derogarlas, en el caso del referéndum abrogativo, o para remover autoridades electas. De manera que esta clasificación, esta idea únicamente tiene como objetivo acercarnos a esta idea de la importancia que tiene el papel de las cortes o los tribunales con facultades de control constitucional respecto de estas figuras de democracia participativa para asegurar que efectivamente se encuentren tanto dentro del marco de libertad configurativo de los congresos, pero también que sean acordes a los objetivos constitucionales. Y bueno, la doctrina, en el caso de Colombia, les decía, la doctrina judicial que se ha creado en torno a los mecanismos es muy vasta y por eso me parecía que era un buen ejemplo para poder compartir o reflexionar nuestras propias contexto e instituciones, porque en realidad ha sido la Corte la que ha ido estableciendo a partir de su jurisprudencia y sus criterios cuáles son las diferencias importantes, por ejemplo, en el caso del plebiscito y más del plebiscito especial. Este plebiscito era más especial, no podía ser por la particularidad que les contaba al inicio de la plática, y es que se trataba de resolver a través de un instrumento de democracia participativa un asunto, un conflicto, resolver en un sentido inicial, de poner fin a una guerra de más de 50 años, en un asunto muy delicado, porque quien habla de guerra habla de muerte, de secuestros, de desplazamientos, en fin, y era necesario que se entendiera por qué esta figura era preferible, por ejemplo, a la Asamblea Constituyente, ¿no? Que era lo que querían las FARC-EP. Y la Corte en este trabajo de significar en el contexto colombiano cuál era el propósito y también las limitantes de esta figura, decía que a diferencia de una consulta popular, en el plebiscito lo que se somete a consideración del pueblo es un asunto de la competencia exclusiva del presidente de la República, a diferencia de las consultas populares que tienen un carácter más general y que por ello pueden referirse a asuntos que incluso no sean de la competencia exclusiva del presidente porque involucran algunos otros órganos del poder público. En la formulación de las preguntas, ahí también se activó otro momento muy importante, en este caso para el constitucionalismo colombiano, porque la ley que se estaba construyendo para poder reglamentar este plebiscito especial tiene unas particularidades que son muy interesantes, que por razón de tiempo no daría ocasión ahora de comentar, que me quedan 7 minutos, pero que activan otra faceta de la justicia constitucional muy interesante, porque ahí el procedimiento para modificar leyes estatutarias, esto es, leyes reglamentarias de la Constitución, exige que el proyecto sea sometido a la consideración de la Corte Constitucional para que pueda ejercer el control de constitucionalidad. Y la Corte lo que hace es abrir a todos los amigos del tribunal, universidades, Procuraduría General, Contraloría General del país, ciudadanas y ciudadanos en lo particular, el proceso para escuchar cuál es su opinión constitucional respecto de aspectos esenciales de la reglamentación.
Y como parte de ese procedimiento, además, la Corte convocó a una audiencia y era, desde el punto de vista constitucional, muy interesante escuchar en debate las posiciones a las audiencias. Compareció el titular del Poder Ejecutivo, el entonces presidente Santos, que además era el impulsor del plebiscito especial, pero también la Fiscalía General de la República, que se oponía a que fuera esta la vía para poder transitar a esta otra, transitar hacia los acuerdos de paz del país. De manera que esta doctrina y esta pedagogía que enseñan casos como este de la Corte colombiana, enseñan también todas las virtudes que tiene el que los tribunales constitucionales, cualquiera de sus formas organizativas, llamen a las personas que consideren que tienen algo que decir al respecto para poder acompañar la constitucionalidad o para poder expulsar algunas partes importantes de estos proyectos. En este caso, la Corte, además, no solamente se pronunció sobre lo que era, sino en este ánimo de aclarar y generar condiciones de constitucionalidad del instrumento, también dijo para qué nos servía, en este caso, la figura de democracia participativa. Decía, no tenía, y esto era importante porque era esencial para poder acercar las posturas que estaban polarizadas, y era pues que no tenía por objeto someter a la consideración de la ciudadanía ni el contenido, ni el alcance del derecho a la paz, ni las facultades constitucionales del presidente de la República. En ese sentido, la finalidad, la Corte se vuelve un actor importante para poder encontrar la finalidad específica y constitucional de esta figura, que era que la opinión pública, la ciudadanía, conociera cuáles eran estos temas de acuerdo de la negociación y buscar que existiera un pronunciamiento del pueblo que acompañara y respaldara esta decisión del presidente en un tema tan delicado como era el cese, el desarme de la guerrilla, la conclusión de un periodo muy largo, muy doloroso también para este país. Que la participación de la Corte tiene que ver también con esto, con la formulación de la pregunta, con los alcances, con los fines y con los roles de todos los poderes públicos en algo que hoy es un desarrollo muy interesante, muy robusto sobre el derecho a la paz en el marco de la justicia transicional. Y sobre esto, y sobre la justicia transicional, que tiene mucho sentido en un país como Colombia, en un momento como el que estamos comentando, era importante también dotarle de contenido constitucional a cuáles son esos elementos esenciales, cuál era el alcance, cuál era la finalidad, la definición y cuáles eran las medidas constitucionales que se cumplían a través de la transición. Finalmente, quisiera mencionar nada más que en este proceso de verificación de la constitucionalidad de este mecanismo de participación ciudadana, pues se encontró que las virtudes, pese a las limitaciones y todas las críticas que tenía el instrumento en sí mismo, pues había muchas virtudes porque generaba un vínculo o permitía generar un vínculo entre legitimación democrática de los acuerdos y la continuidad de un proceso de paz. Así, además de que el proceso ofrecía garantías para ambos actores, de los dos lados se desconfiaba mutuamente, y bueno, hay un pronunciamiento muy importante de cómo este mecanismo de participación ciudadana incide favorablemente en el fortalecimiento de la transparencia y de la deliberación pública en un asunto de la máxima importancia para los países como es la paz y el mantenimiento. De manera final, solamente diría que este tema y los aspectos de constitucionalidad los podemos ver a través de diferentes momentos, no se agotan ni siquiera con
aprobación y la publicación de las leyes, porque es hasta la ejecución de los actos que sirven para poder emplear estos mecanismos que se van advirtiendo otras distintas tensiones entre ellos, y que en ese sentido considero que el papel que tienen, en este caso el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia, es muy importante para poder tener una justicia, un mecanismo de democracia participativa de calidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Navarro, por su interesante participación. Justamente el ver la trascendencia o la importancia de estos mecanismos, donde el centro, la figura importante es la ciudadanía, esta que va a respaldar las decisiones gubernamentales o que va a fungir como este lazo entre la ciudadanía y las autoridades que quedarán vinculadas de cumplir con estos requisitos procesales. A continuación, daría el uso de la voz al maestro Miguel Antonio Núñez Valadez. Les comentaré su síntesis curricular. El maestro llevó a cabo sus estudios de licenciatura en Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Posteriormente realizó estudios de posgrado en el extranjero en Derecho Público y Derecho Constitucional. Primero en la Universidad Carlos III de Madrid y después en la Washington College of Law de la American University. Su área de especialización es el derecho procesal constitucional, el derecho electoral, el derecho de daños y demás temas selectos de interpretación jurídica. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas sobre la interpretación constitucional evolutiva, el derecho a la salud y la omisión legislativa. Es profesor de Derecho Constitucional en el ITAM y actualmente se desempeña como secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se encuentra adscrito a la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. El tema que él nos va a presentar es la constitución jurisdiccional respecto a los mecanismos de democracia semidirecta. Maestro, le otorgo el uso de la voz, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Me es muy grato estar aquí y compartir unos minutos con ustedes para platicar un tema tan interesante como es la justificación del control constitucional de estos mecanismos de democracia semidirecta o directa. Agradezco mucho a la Sala Superior, a la Sala Regional, al magistrado Rubén y a los integrantes de EJE por la invitación. Y obviamente estoy muy agradecido y me es muy grato compartir la mesa con Fabiola y con Karen. Nosotros estuvimos platicando sobre lo difícil del tema antes y las ventajas o no de poder tratar este tema en un momento en nuestra historia constitucional en donde es altamente relevante y discutible en nuestra sociedad sobre estos mecanismos, ¿no? Entonces, creo que esta mesa es muy viable, es muy importante que tomemos una posición muy específica, más para las personas que nos encontramos ejerciendo una función jurisdiccional, como aquellas otras personas que están interesadas en el tema y que quieren, incluso muchos litigantes, la propia ciudadanía, saber cómo se va a resolver esto, cuáles son las premisas, cuál es la importancia, ¿no? Entonces, agradezco mucho las palabras de Karen y la intervención previa de Fabiola porque a mí me permite platicar un tema que es altamente complejo y que ha tenido una discusión por muchísimos años sobre la justificación y el cómo se debe llevar a cabo el control constitucional de estos mecanismos. Como lo dijo Fabiola, parte de la gran relevancia de este tema es la importancia en donde se utilizan estos mecanismos para la participación directa de la ciudadanía y para la forma en que la ciudadanía expresa no un desacuerdo, una posición política, un interés. Y esto tiene una gran relevancia porque la responsabilidad que nos toca a los funcionarios judiciales es tener plena certeza de lo relevante que puede ser tener una decisión jurisdiccional para invalidar, para acotar, para no acotar, o para dejar libre y dejar correr un mecanismo de participación. Y esto es altamente complejo porque, como lo dijo Fabiola, no solamente ocurre
una vez que se ha llevado a cabo el mecanismo de participación de democracia directa o semidirecta, depende del autor que ustedes tomen, sino a veces es previo, a veces es posterior, a veces tiene lineamientos constitucionales, a veces no los tiene. Entonces, la pregunta que yo quisiera tratar en estos minutos, la reflexión que los invito a hacer es si realmente existe el mismo nivel de control o debe existir el mismo nivel de control o intensidad por parte de los órganos jurisdiccionales para productos normativos o no normativos de competencia de los órganos jurisdiccionales. Es decir, si los órganos jurisdiccionales deben de tener algún grado de deferencia especial o contención jurisdiccional cuando un producto normativo proviene a su vez no solamente de una discusión parlamentaria, sino de algún resultado de un mecanismo de democracia semidirecta. Y esto, como les digo, es un tema que no solo entra de lleno en la gran discusión constitucional sobre la justificación del propio control constitucional, sino algo agravado, ¿no?, que es la participación directa de la ciudadanía en estos resultados, ¿no? Entonces yo voy a tratar en estos minutos, que es, como les comento, un tema altamente complejo, tratar de tomar estos minutos para dividir mi participación en 3 puntos. Primero, insistir sobre las tipologías o las diferencias de los mecanismos de democracia semidirecta o directa, que ya nos dejó un esbozo y una explicación fabulosa Fabiola. Segundo, establecer las premisas sobre las cuales girará mi punto de vista, que no se los adelanto en este momento, y obviamente la discusión que han tenido los diferentes autores que han incursionado en el tema en el derecho comparado. Y tercero, darle algunos ejemplos, ¿no?, sobre cómo esta visión o no de contención jurisdiccional se ha dado en otros países. El ejemplo de Colombia es fabuloso, pero existen países que nos llevan años luz en este tipo de participaciones, como es Estados Unidos, donde sus mecanismos vienen desde principios del siglo XX, ¿no? 1902, las primeras constituciones de los estados de Oklahoma, etc. Suiza, que viene desde los 1800, ¿no? Francia, que viene de los mediados del siglo XX, España, donde tuvo una gran discusión a principios del siglo XXI en relación con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, ¿no? Y terminar con una ejemplificación de cómo podemos traducir la última resolución de la Corte en materia de consulta popular con este lenguaje, ¿no? Entonces, como les comento, me permitiré en primer momento recordarles que los mecanismos de democracia directa son variados, aunque algunos autores mencionan que los más importantes, como los comentó Fabiola, pues puede ser el referéndum y el plebiscito, la revocación de mandato y la iniciativa popular, ¿no? Y aquí hay diferentes tipologías o formas de clasificarlos. ¿Y por qué insisto en esta diferencia? Porque para mí es importante para la conclusión sobre esta pregunta que les invito a reflexionar, ¿no? Las formas de clasificarlos, ya lo decía Fabiola, algunos tienen que ver con la naturaleza de la consulta, es decir, si son obligatorios de manera automática, es decir, necesariamente se tiene que llevar a cabo este mecanismo de democracia directa o semidirecta, si son obligatorios acotados o si son meramente facultativos. También otra tipología son su ámbito de aplicación, es decir, si es personal o material. Personal, si este mecanismo tiene como objeto una persona, imagínense, por ejemplo, la revocación de mandato es el ejemplo más claro, o si tiene como objeto asuntos materiales, como puede ser temas de relevancia pública, ¿no? Una tercera tipología de clasificación son el carácter de los resultados, que esto ya es muy importante, que tiene que ver con si son carácter vinculantes o no para las autoridades administrativas o en particular para las autoridades legislativas. Y por último, las formas, o ellos llaman, los autores lo denominan las formas de recurso político. Esto significa la intencionalidad o el efecto que puede llevar a cabo el mecanismo de democracia directa, ¿no? Y estos son, por ejemplo, hay mecanismos que son legitimadores, es decir, para legitimar una cierta decisión del Parlamento, decisorios, bloqueadores, ¿no? Es decir, si quieres bloquear o no una determinada legislación,
controladores o consultivos, ¿no? Y aquí algunos autores utilizan también conceptos como complementarios o sustitutivos, es decir, que el mecanismo complementa una actuación parlamentaria, legislativa más bien, o sustitutivos o más bien la sustituye, es la propia ciudadanía la que por su propia voz incursiona quizá un producto normativo al ordenamiento jurídico, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque para mí, como les anunciaré después, la respuesta no es unívoca en torno a la contención que debe de tener el juez al momento de pronunciarse. Es decir, no es sí o no, sino depende de múltiples factores como los tipos de controles, los momentos en que se pueden llevar a cabo, si son previos, si son posteriores, si son procedimentales, que ya los hablaba Fabiola, la intensidad que debes de tener de regulación de requisitos procedimentales o la no o sí intensidad que debes de tener del control sobre requisitos sustantivos, ¿no? Entonces, termino con esta tipología recordando la importancia que es para mí, para efectos de la respuesta, de la reflexión que estamos tratando, en realidad todo empieza o debemos empezar por reflexionar, o es una práctica, una doctrina que ha tenido un gran auge en los últimos años sobre la justificación propia del control constitucional jurisdiccional. Es decir, ¿por qué el juez es el que debe de tener la última palabra o por qué el juez es el que debe de incursionar a determinarle al legislador cierto sentido normativo, cierta respuesta constitucional, ¿no? Y aquí es importante que basemos en las premisas sobre las cuales gira nuestro ordenamiento constitucional para dar esta respuesta y la mayoría de las democracias existentes en el mundo, en donde la mayoría de estas democracias tienen un régimen de democracia deliberativa. ¿Esto qué significa o por qué es importante para efectos de esta reflexión? Porque la democracia deliberativa lo que nos invita a pensar y a reflexionar es que obviamente en nuestra sociedad existen desacuerdos, ¿no? Desacuerdos y intereses contrapuestos, ¿no? Entonces, lo que nos exige nuestra Constitución al momento de hablar incluso de nuestra democracia representativa, o que algunos llamarían democracia indirecta, donde son los representantes los que tienen estas discusiones en la arena legislativa, es que la democracia deliberativa lo que implica es que todos estemos en condiciones de libertad e igualdad de plantear nuestras posturas, de ser defendidas y que al final se tome un tipo de decisión, cualquiera que ésta sea, ¿no? Pero que se tomen en cuenta todos los puntos de vista, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque incluso la Corte lleva muchísimos años desde la celebración de los medios de control abstracto en decir que los procedimientos legislativos son inconstitucionales precisamente cuando no se respeta esta visión deliberativa de la democracia. El principio de mayoría en la democracia no es el único principio importante, no porque tengas más votos es lo único que se debe de proteger en la democracia. Nuestra democracia es de carácter sustantivo y esto involucra que todas las visiones deben de ser tomadas en cuenta y aunque al final de cuentas en la decisión una visión va a ser va a tener priorización en ese producto normativo respecto de a otra, la importancia es que estos intereses, estos sujetos de discusión sean realmente tomados en cuenta, ¿no? Esto me sirve, obviamente, para hablar sobre los mecanismos de democracia semidirecta, porque los mecanismos de democracia semidirecta no cancelan, obviamente, esta discusión, sino su objetivo, como lo comentó Fabiola, es permitir a la ciudadanía que incursione en esta discusión y de sus propios puntos de vista a través de múltiples mecanismos, como puede ser la consulta popular, ¿no? Como puede ser, y quizá estos son los aspectos más difíciles, los referéndums de leyes, ¿no? Tanto complementarios como sustitutos, ¿no? ¿Y por qué es importante? Y aquí es importante, insisto, relevante que nos quitemos o reflexionemos sobre posibles vendas en los ojos que tengamos sobre la desconfianza o no a una decisión directa por parte de la ciudadanía y que tomemos una posición personal sobre cuál es la postura en este caso y en específico los que ejercen funciones jurisdiccionales, qué alcance debe de tener o no esta visión, ¿no? Yo soy de la idea, aunque no es compartida por muchos, que obviamente los jueces no son Hércules, ¿no? Siguen siendo personas que están acotadas por el ordenamiento y principalmente están acotadas por una constitución que tiene un lenguaje abierto.
Entonces, aquellos que dicen que los controles constitucionales necesariamente se justifican porque están previstos en la Constitución, pasan de largo que la Constitución no es un conjunto únicamente de reglas donde todos los supuestos estén regulados o contemplados. En la propia discusión hay, a través de la regulación de principios, de competencias, discusiones inacabadas. Y son el legislador, cuando lo establecen leyes, y los jueces los que acaban o perfeccionan estas discusiones, estos intereses, estos debates sobre los problemas democráticos más difíciles, ¿no? Entonces, estos mecanismos como aportan un grado adicional, ¿no? La doctrina se ha puesto a debatir si este aporte adicional lleva a que los jueces tengan que tener una respuesta distinta. ¿Por qué? Porque, es la premisa sobre lo que gira esta discusión, porque el control judicial tiene por sí mismo, y esta es una posición personal, un déficit democrático, ¿no? Es un déficit no solo porque la mayoría, o por lo menos en nuestro sistema jurídico, los jueces no son elegidos democráticamente, sino porque los procedimientos en los cuales se resuelven problemas son procedimientos contenciosos, son procedimientos entre partes, son procedimientos que tienen a veces reglas de estricto derecho. Entonces, no es tan fácil para los jueces en todas las instancias valorar todos los tipos de intereses involucrados, ¿no? Entonces, esta doctrina del déficit democrático que tiene que ver, o que por lo menos actualmente su mayor exponente es quizá Waldron, el profesor Gargarella en el ámbito latinoamericano, nos dicen que hay que tomar muy en cuenta este déficit democrático, que no podemos, insisto, y esta es una posición personal, ustedes tendrán que tomar su posición también propia. Este déficit democrático tiene que ser interiorizado por los órganos jurisdiccionales y a partir de ahí delimitar reglas o límites para efectos de su actuación, ¿no? Porque si no estaríamos ante este gobierno irrazonable de los jueces, en donde los jueces interpretan de manera absoluta qué es la Constitución y no tienen ningún tipo de límite. Quizá en México, por nuestra doctrina más actual, no tenemos quizá esa desconfianza sobre los jueces, quizá nos gusten, por ejemplo, ahora la integración de la Sala Superior, nos gusta la integración más liberal de la Sala de la Suprema Corte, donde en casos, por ejemplo, novedosos han sido casos de avanzada en protección de los derechos de las mujeres, de protección de los derechos de la minoría. Pero esto no es así en todo tiempo. Incluso hay muchas personas que están en desacuerdo con estas decisiones, en particular, por ejemplo, con lo del aborto. Entonces, el juez tiene que interiorizar este déficit democrático que tiene, esta imposibilidad de que exista un diálogo automático por parte de la ciudadanía cuando hay una resolución por parte de los jueces, es decir, la ciudadanía no puede automáticamente decirle a los jueces estás equivocado y reformar la Constitución, porque esto es prácticamente inviable dada la rigidez que tiene la Constitución. Entonces, profesor Waldron, el profesor Gargarella dice que entonces si se interioriza este sistema, este déficit o esta objeción democrática hacia el control judicial, debemos de tratar de establecer mecanismos constitucionales que no sean en sentido fuerte, es decir, donde la invalidez no sea la única y la absoluta respuesta ante todo problema constitucional, sino de los órganos jurisdiccionales hagan un esfuerzo por encontrar otras vías, ¿no?, de respuesta constitucional. Y nosotros, y el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte lo tienen, ¿no? Se utilizan muchas veces interpretaciones conformes, se utilizan muchas veces consideraciones que evitan, por decirlo de esta manera, castigar al legislador y más bien propiciar cierto diálogo, ¿no? Hay efectos que no son de manera automática, sino son postergadas, ¿no? O hay votaciones que se exigen mayorías calificadas, ¿no?, para obtener una respuesta, como son por lo menos en la Sala Superior no la hay, pero en la Suprema Corte para declarar la invalidez en manera abstracta hay una mayoría calificada, y esto al final lo que protege es este diálogo que debe existir y esta contención judicial que debe de ser respetada para efectos de respetar la legitimidad democrática, ¿no? Entonces, la gran pregunta que se establece en esta nueva discusión postergada respecto a la discusión básica del control judicial es si un producto normativo, por ejemplo, que tiene a su vez un respaldo ciudadano directo, debe de ser más respetado por
por el juez, debe incluso declararse incompetente para resolver este tipo de conflictos, o más bien su revisión debe ser mucho más estricta, ¿no? Y aquí hay posiciones, por ejemplo, el profesor Julian Yull, es un profesor americano que tiene un texto que quizá es el texto de referencia que lo escribió en los 90s. Él lo que dice es que la democracia representativa y deliberativa tiene como objetivo, obviamente, proteger a las minorías y tiene ciertos filtros que son altamente importantes. ¿Cuáles son los filtros? La representación, ¿no? La representación indirecta entre el electorado y los representantes populares, el bicameralismo, que lo tiene, por ejemplo, México también, en donde no solo la Cámara de Diputados, que tiene una representación absoluta en términos poblacionales, sino también la Cámara de Senadores, que de alguna manera, aunque en México es ya más matizado, representa a las entidades federativas, ¿no? Y en la propia idea del control judicial. Entonces, lo que dice este profesor es que los mecanismos de democracia directa cancelan de manera automática estos dos filtros de protección de las minorías, que es la representación y el bicameralismo. Y si lo cancela, entonces los jueces deben de adoptar una postura más estricta, porque son los únicos medios de contención respecto a la posible vulneración de los derechos de las minorías, ¿no? Sin embargo, esto ha sido discutido por otros profesores muy famosos en el ámbito de derecho comparado, como el profesor Tushnet, ¿no? Y el profesor Tushnet dice, primero, no tenemos una evidencia empírica que esto pase, ¿no? No sabemos si realmente las resoluciones de los mecanismos de democracia directa necesariamente afectan minorías. Hay ejemplos que sí y hay ejemplos que no. Como también hay ejemplos donde las decisiones jurisdiccionales afectan a las minorías y hay efectos donde no. Entonces, esta discusión fáctica es debatible. Segundo, dice el profesor Tushnet, esta importancia mayúscula que se le da al proceso representativo también es debatible. Es decir, lo que él dice es que esta ventaja comparativa que muchos autores le dan al Parlamento, en donde las diferentes posiciones son discutidas y valoradas en el seno legislativo, no siempre se da así. A veces nosotros incluso lo vemos en estas discusiones fast track, ¿no? En donde ni siquiera hay ningún tipo de discusión dentro de la arena legislativa. Y segundo, también hay intereses al interior de los propios órganos legislativos que pueden modificar esta representatividad, ¿no? Entonces, aquí es debatible y también él debate y dice, cuando hay un mecanismo de democracia directa, no significa que las personas no reflexionen sobre los intereses que estén de por medio. Quizá nosotros no lo vemos, ¿no? Pero cada persona es su brújula moral, cada persona se acoge información, cada persona toma una decisión antes de ir a ejercer un voto, ¿no? Entonces, también es muy debatible que estos ejercicios de democracia cancelen esta discusión mucho más rica o sustantiva que supuestamente algunos autores atribuyen al régimen representativo de los parlamentos. Entonces, profesor Tushnet dice, tenemos que ser más bien no rigurosos, sino si existe hasta acompañamiento de la democracia representativa, quizá tendríamos que tener una contención especial, una especie de deferencia a los productos o a las decisiones que provengan de la democracia directa, ¿no? De los mecanismos de democracia directa, ¿no? Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, quería traerles yo varios países en donde se han dado esta discusión. Por ejemplo, en Estados Unidos, en donde es como el ejemplo básico del control judicial, ¿no? La mayoría de los estados tienen mecanismos de democracia participativa directa, ¿no? Y aquí hay un control judicial posterior, ¿no? Y algunos dicen, por ejemplo, en Oklahoma, que este control constitucional posterior es sustantivo. Sin embargo, ha habido fue un caso muy paradigmático en donde en el estado de California, en los años 80, la Corte Suprema de California declaró inválidas ciertas penas de muerte a partir de una normatividad que había sido respaldada por un referéndum, ¿no? Y esto causó tal conmoción que por ejemplo, en California, la renovación de los jueces está sujeta a voto popular, ¿no? Que estos jueces no fueron renovados popularmente. Y esto llevó a que en los siguientes casos, por ejemplo, en 1991, en un caso en donde se analizó otra ley que venía de referéndum, el Chief Justice, al escribir esta sentencia, dijo que en este tipo de asuntos
la inconstitucionalidad debía resultar de algo absolutamente claro e indubitable, ¿no? Y aquí ellos llaman o dicen que si no aceptara esto los jueces, entrarían a una bañera con cocodrilos, ¿no? Que es un cuento americano, ¿no? En donde, pues obviamente los jueces se pondrían una estaca en el pie ante la necesaria renovación de su cargo y ante ir ellos en contra directa de la voluntad popular. Sin embargo, también los autores dicen que esto no es así porque en California, de las 65 iniciativas que se han dado con referéndum, 20 han sido anuladas parcial o directamente, ¿no? Entonces eso involucra que los jueces no tienen tampoco quizá esta especie de contención o no están reflexionando todo el tiempo sobre la contención judicial. Por ejemplo, en Francia, el Consejo Constitucional dice que las leyes que vienen de cierto tipo de referéndum no son sujetas a control judicial, ¿no? Que como vienen de la soberanía popular, ellos son incompetentes, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo totalmente contrario al de Estados Unidos, ¿no? El caso de España es un caso paradigmático porque en el 2006 se dio lugar al referéndum del Estatuto de Autonomía, como si fuera, ellos tienen las comunidades autónomas, que es diferente a los estados, pero es una figura que podría generar una especie de descentralización, pero los estatutos, la peculiaridad que tienen es que son sujetos a referéndum por parte de, primero ante a la iniciativa del estatuto y posterior el producto normativo también es sujeto a un doble referéndum. Es decir, tiene un respaldo democrático gigantesco, ¿no? Entonces, este estatuto fue sujeto a un medio de control abstracto por parte del Tribunal Constitucional Español y fue declarado inválido en varias partes. Entonces, la gran discusión es de qué servía todo este respaldo absoluto y democrático de cierta ciudadanía, donde únicamente ciertos jueces del Tribunal Constitucional vienen a decidir qué es lo mejor o no para la ciudadanía de Cataluña, ¿no? Y eso llevó esa discusión social a que se estableciera el control, se restableciera en España el control previo, ¿no?, de constitucionalidad de las normas para evitar que fueran normas ya aplicables y vigentes que posteriormente podrían declararse inconstitucional. Y esta me lleva a mi conclusión, ¿no? Mi conclusión para esto, al margen de que es un tema altamente complejo y debatible, es que yo creo que no hay una respuesta unívoca en torno al nivel de contención que deben de tener los órganos jurisdiccionales. Yo sí parto de la premisa que el déficit, esta objeción democrática debe ser interiorizada por los jueces y para ello tener cuidado en no generar esta visión de Hércules como juzgador, ¿no? ¿Y por qué digo que no hay una respuesta unívoca? Porque depende de múltiples factores al momento de controlar los productos normativos o no normativos de la democracia de participación directa. Por ejemplo, no es lo mismo que sea previo a posterior, ¿no? No es lo mismo que sea, por ejemplo, como lo vio México, que sea una consulta popular previa, a que sea un resultado normativo que tiene un referéndum doble, imagínense, y que esa ley tiene un respaldo democrático gigantesco, ¿no? También depende del tipo de medio de participación democracia directa. También depende si es, por ejemplo, en los referéndums, si es complementario o sustitutivo. Es decir, si fue la propia ciudadanía la que implementó esa ley como soberano popular o si más bien lo que hizo fue ratificar una decisión por parte del Poder Legislativo. También muchos dicen que depende si los análisis que se hagan son procesales o sustantivos. Muchos dicen que en los procesales tiene que ser el juzgador estrictamente cauteloso y riguroso, ¿no? No se pueden dejar de lado el cumplimiento de ningún requisito procesal. Y, por ejemplo, esto me recuerda a la discusión que tuvo el Tribunal Electoral recientemente sobre cómo acceder a las firmas para la revocación de mandato, ¿no? Y la discusión o el lenguaje o la traducción que puede tener la resolución de la Sala Superior en este tipo de reflexiones, ¿no? Este tipo de contención o no que debe tener el juez al momento de afrontarse este tipo de procedimientos. Y segundo, otros dicen, cuando es un control sustantivo, el control tiene que ser más laxo, ¿no? Porque son ideas donde el debate quizá es muy fuerte, los intereses en contradicción son muy poderosos y entonces tendría que estar absolutamente seguro el juez de que esta decisión es absolutamente inconstitucional, ¿no? O quizá utilizar otro tipo de mecanismos para tratar de salvaguardar incluso esta presunción de constitucionalidad reforzada, ¿no? También esto depende mucho si el procedimiento, si nuestro sistema constitucional regula de diferente manera a los jueces, ¿no? En México no estamos acostumbrados a que nuestros jueces sean
ratificados por elección popular, ¿no? Pero en otros países lo es, ¿no? Entonces esto también dependería, o este factor fáctico e incluso normativo podría variar el tipo de respuesta sobre el nivel de intensidad que deben de tener los jueces o no, ¿no? Y no digo que tiene que ser más laxo cuando es un sistema en donde los jueces son ratificados por voto popular. Quizá yo ahí sería al contrario, ¿no? Tendría que ser un poco más estricto, quizá con una sospecha de revisión constitucional, ¿no? Y también depende mucho del tipo de control al cual nos estamos enfrentando, que es mucho lo que habló el magistrado Rubén Lara al iniciar tu intervención. No es lo mismo un control abstracto que un control concreto. Y esto se relaciona con los tipos de requisitos que estás verificando, procesal o sustantivo, ¿no? Entonces, para terminar, yo quisiera, por ejemplo, mostrarles o tratar de traducirles este lenguaje en lo que resolvió la Corte en la materia de consulta popular, ¿no? ¿Qué hizo la Corte? Y con independencia de que estemos de acuerdo o no con la decisión, los intereses que tengamos propios, o no. Si ustedes recuerdan, la pregunta era abierta, ¿no? Y tenía que ver con, muchos decían, y se habló mucho del proyecto del ministro Aguilar, sobre esta idea en donde iban en contra de contenido específico de derechos fundamentales, ¿no? De derechos humanos, que es uno de los límites que la propia Constitución establece, ¿no? Sin embargo, si nosotros tratamos de traducir esto en el lenguaje del cual yo le estoy hablando, si toman una posición de contención respecto a este tipo de mecanismos, pues tendremos que identificar que primero este era un mecanismo previo, ¿no? No era posterior. Y segundo, tendremos que identificar que la Constitución no tiene un lenguaje autoevidente para identificar cuando estamos ante supuestos de violaciones de derechos, ¿no? Entonces la Corte quizá aquí, y esto es, por eso yo le digo que lo podemos traducir, aunque no lo dijo de esta manera, la Corte ¿qué hizo? Trató de priorizar necesariamente la participación ciudadana. Utilizó un principio, dicen ellos, un principio de tratar a toda costa de que el procedimiento ciudadano se llevara a cabo, ¿no? ¿Esto es discutible o no? Si ustedes lo traducen en esta discusión que estamos teniendo, parece ser que ellos tomaron una posición altamente deferente a la solicitud de consulta popular. ¿Por qué? Porque entienden que la participación ciudadana en algún tipo de discusión pública, al margen de la representatividad que puedan tener los legisladores, como lo dijo el juez Hand hace mucho tiempo, vuelve o siente a la persona que forma parte de una discusión pública, ¿no? Entonces, por eso le digo que podemos traducirlo, porque si yo leo la sentencia, yo lo que leo es deferencia. ¿Esa deferencia está mal? Pues quizás si vemos esta postura de discusión en todo el mundo, quizá no está mal, ¿no? Quizá lo que está priorizando la Corte es que haya un debate jurídico sobre un tema relevante, y lo que hizo la Corte es tratar de acotarlo. Diferente respuesta quizá tendría que dar la Corte si se da un producto normativo, imagínense, donde hay una consecuencia a partir de este derecho a la consulta. Aquí la Corte tendría que ser deferente porque ya se llevó a cabo el producto normativo, o incluso tendría que ser más estricta, ¿no? Porque imagínense que no se cumple de manera adecuada la finalidad de la consulta, es decir, el resultado de la consulta, ¿no? ¿Qué tendría que hacer el juez aquí? Pues tratar de hacer respetar el interés del mecanismo de democracia participativa, ¿no? Sin embargo, y aquí es interesante como un autor novedoso que se llama López Rubio, que tiene un libro muy bueno que les recomiendo, que es del Centro de Estudios Constitucionales Español, que se llama Justicia Constitucional y Referéndum. Lo que él dice es que vamos a ser rigurosos, o que los tribunales tendrían que ser rigurosos en cierto tipo de supuestos, y únicamente es cuando se afecten con las medidas grupos vulnerables, ¿no? Grupos colectivos discriminados, ¿no? Y obviamente ahí va a surgir la discusión de cuándo estamos ante un grupo socialmente discriminado, vulnerable, ¿no? Y entonces dice él, este es uno donde debe de activar las alertas del juez. Cuando no está presente esto, si no es un sistema, por ejemplo, una decisión en donde se afecten los propios cauces de democracia, es decir, los propios cauces de discusión democrática, imagínense que hay una ley, a una consulta en donde se diga que se quiere disminuir la democracia o los niveles de participación democrática, pues ahí el juez tendría que activar sus alertas, ¿no? Entonces él dice, si no estamos ante estos casos, el juez debe de ser deferente.
quizá yo acepto su premisa, lo que yo les digo es que podríamos ser diferentes, pero dependiendo en qué tipo de instancia nos encontramos. No es lo mismo previo, posterior, no es lo mismo concentrado que abstracto, no es lo mismo si es una reforma legal que es una reforma constitucional, no es lo mismo si es un requisito procesal que si es un requisito sustantivo, y no es lo mismo a qué tipo de norma constitucional nos estamos enfrentando al hacer el tipo de control, ¿no? Los principios, por su propia naturaleza, son normas con condiciones de aplicación amplias, ¿no? Y entonces la discusión sobre qué significa o qué contenido debe tener un principio es una discusión donde el juez debe tener una especial cautela al momento de dar una respuesta constitucional, en particular cuando se tratan de aspectos que tienen relevancia electoral, ¿no? Como muchos de lo que ustedes tratan en su día a día. Yo hasta aquí dejaría mi reflexión, dando un poco de tiempo si hay preguntas o respuestas, o si quiere incluso Fabiola comentar o adicionar algo a lo yo comentado por mí. Y les agradezco mucho la invitación y le doy la palabra a Karen. Muchas gracias. Una excelente ponencia, sin duda. Nos llena de mucha reflexión para saber hasta dónde es la importancia del papel de las personas juzgadoras en esta delimitación del análisis de los requisitos procesales y sustantivos que llevan a cabo para llevar a cabo estos procesos estos mecanismos de participación ciudadana. A continuación, procederemos a dar el uso de la voz a algún participante que quisiera exponer alguna pregunta, que quisiera formularle alguna de los ponentes. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? ¿Algún comentario? Marcela, si gustas formular tu pregunta, por favor. Claro, buenos días, muchísimas gracias por sus aportaciones, la verdad estuvo muy interesante esta mesa de discusión. A mí me gustaría hacerle una pregunta al maestro Miguel. Específicamente me gustaría saber cuál es su opinión respecto de la evolución que ha tenido la Corte respecto de sus criterios en este tipo de mecanismos de participación directa. Específicamente porque, bueno, hace unos años en las acciones de inconstitucionalidad, la 63 de 2009 y su acumulada, y la 65 de 2010, con relación a una serie de disposiciones de los códigos de Yucatán y de Chihuahua, la Suprema Corte declaró que eran inconstitucionales porque justo el mecanismo de revocación de mandato no lo preveía en nuestra Constitución federal, y además pues existían otro tipo de mecanismos para el tema de responsabilidades. Sin embargo, bueno, después de esta reforma pues ya se permite esa posibilidad para la ciudadanía. Entonces me gustaría conocer su opinión respecto de esto. Muchas gracias. ¿Gustan que hagamos una ronda de preguntas? Y ya ustedes deciden quién va respondiendo las preguntas, por favor. Alejandro Torres, por favor. Sí, gracias. Mi pregunta va en el sentido de si valdría la pena repensar el modelo de control de la constitucionalidad de estos mecanismos de participación ciudadana en México, ya que cuando la Suprema Corte ha conocido de la constitucionalidad de la pregunta, por así decirlo, de la consulta popular, yo pienso que se ha movido en extremos. Primero, en un primer momento, para declarar la inconstitucionalidad de las preguntas, y en un segundo momento, creo que se ha movido en un sentido, un extremo contrario, para salvar incluso la constitucionalidad de la pregunta, de la consulta popular. En este sentido, mi pregunta va encaminada a si valdría la pena repensar este modelo de control de la consulta popular y de los demás mecanismos de democracia, para ver si el legislador debe delimitar más a la judicatura o si le debe de dar más laxitud en este sentido. Esa sería mi pregunta. Geraldine. Sí, hola, buenos días a todos. Bueno, primero que nada, mucho gusto. Fabiola y Miguel, gracias por sus ponencias, que desde luego son de suma importancia y por lo menos a mí me dio mucha claridad en el tema.
Quiero aprovechar para preguntarles directamente lo siguiente. Está un poco ligada a lo que acaba de comentar Alejandro Torres. Parece existir una tendencia mundial sobre la asimilación de estas formas de participación ciudadana en los ordenamientos jurídicos nacionales de los estados constitucionales y democráticos. Desde luego, pero además del control constitucional, ¿cómo pueden regularse o limitarse? O en primer orden, ¿deben de estar limitados? En México acabamos de vivir la consulta popular, pero me parece que no tuvo mucha participación por parte de la ciudadanía, debido al desconocimiento del modelo o tal vez porque no se lleva una regulación como se debió haber hecho o se deben de hacer. Entonces, quiero saber la opinión de los dos ponentes o de quien decida contestarla sobre ese tema. Gracias. Gina. Hola, buenos días a todas, a todos, magistrado Lara, Fabiola y la doctora Fabiola y a Miguel. Yo quería hacer una pregunta dirigida a Miguel. Bueno, aquí en la sala nos tocó un poquito revisar la consulta popular y desde tu experiencia yo te quería preguntar, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer esta resolución de la Corte, pero bueno, porque teníamos ya el análisis del estudio, ¿no? Pero quería saber tu experiencia respecto de cómo evolucionó esta decisión de la Corte, ¿no? Al seno de la Corte, porque pues en principio pues se plantea la inconstitucionalidad, el proyecto planteaba la inconstitucionalidad de la pregunta, ¿no? Un poco hilado a lo que comentaba Alejandro Torres. ¿Cómo evolucionó este proyecto, ¿no? De la inconstitucionalidad a cómo cuál es el proceso deliberativo desde tu experiencia, cómo evolucionó esta decisión, para terminar, pues ya en la modificación propia de la pregunta de la consulta. Esa sería mi pregunta. Víctor. Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias. Bueno, aquí cuando hablaban un poco de los modelos de participación, democracia directa e indirecta, y quizás la combinación de ambos, en México me surgía como quería saber su opinión de qué tan viable sería o qué tan benéfico sería, si digamos en nuestro modelo de democracia indirecta, cuando se hace la formulación de leyes o de reformas, cuando estas afecten a un grupo en situación de vulnerabilidad, el someterlas a un mecanismo de democracia directa como una consulta popular, ¿qué tanto ayudaría para evitar o favorecer a estos grupos de vulnerabilidad? Y si esta participación se debería acotar a los sujetos que pertenezcan a estos grupos o si debería ser en cuanto a la población general. Más o menos ahí quería saber su opinión. Pablo. Sí, nada más reforzar la pregunta de cuál debe ser o no la participación en los mecanismos de democracia directa o semidirecta de autoridades, de partidos políticos, de funcionarios públicos, de la sociedad civil organizada, hasta dónde deben o no participar en sus diferentes momentos, promover la participación, promover el sentido de la respuesta o abstenerse de ello. Said. ¿Qué tal? Buenos días. Serían dos preguntas, creo que relacionadas a un tema con el control previo. El primero es si al instituir o reconocer el control previo de constitucionalidad no estamos cayendo en una especie de elitismo en el que de manera intrínseca estamos reconociendo que los integrantes de un tribunal constitucional tienen mejores conocimientos y mayores herramientas para un ejercicio interpretativo de las leyes frente a los integrantes de un parlamento. Y la segunda duda que tengo es, existen algunos comentarios que hizo Lucio Pegoraro respecto del control previo, en el que lo criticaba precisamente porque señalaba que el control previo de constitucionalidad no va sobre una aplicación directa o un control abstracto y que por lo tanto el otorgarle una interpretación a una ley o a una parte de la ley estaríamos obligándonos a reconocerla en ese sentido y entonces dejaríamos de lado todos los resquicios, incluso lo llama como los restantes, presentes y futuros de la aplicación de esa ley. Esas eran mis preguntas. Gracias. Fabiola. Sí, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. La verdad es que fueron dos participaciones muy
completas. Quería agradecerles sobre todo por eso. Y pues mi pregunta va encaminada justo a lo que comentaba Pablo, o sea, ¿hasta dónde las autoridades, o en este caso los partidos políticos o el gobierno, por ejemplo, en el caso de México, ahorita en esta anterior consulta popular, hasta dónde podría delimitar su participación o nosotros como órganos jurisdiccionales, hasta dónde podríamos considerar que tanto la pregunta como la participación que ellos tienen puede trascender o afectar a estos grupos que nos comentaba Miguel, ¿no? Me gustaría saber cuál es su opinión respecto de la participación de las autoridades, de los partidos políticos y de la sociedad en general. Si quieren, dejamos esta ronda de preguntas, esta primera parte, y damos uso de la voz a la y el ponente para que nos expongan sus respuestas, por favor. Fabiola, Miguel. Si quieres, empiezo, Fabiola. Sí, adelante, gracias. Gracias. Las preguntas son muy interesantes y altamente complejas para poder ser contestadas en tan poco tiempo, pero, por ejemplo, voy a tratar de agrupar, por ejemplo, las preguntas de Marcela, de Alejandro, de Georgina, porque están relacionadas, aunque, por ejemplo, la de Marcela hablaba, por ejemplo, sobre nada más los supuestos de revocación de mandato en torno a la decisión de la Corte hace varios años sobre su inconstitucionalidad, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo que ocurrió en el caso de la consulta popular, yo vi, porque yo estuve presente como secretario en los dos momentos de reflexión sobre las preguntas de la consulta popular, tanto cuando se declararon inconstitucionales como cuando ahora se declaró constitucional, ¿no? Y yo sí creo que en el transcurso de estos años ha habido una evolución interpretativa por parte de la Corte que muchos podrían señalar que incluso es contradictoria, que no respeta sus propios precedentes, etcétera, pero sí he visto yo una posición evolutiva por parte de los jueces para interiorizar ciertas herramientas de control constitucional y cierta filosofía de control constitucional al momento de dictar sus sentencias. Quizá una de las mayores críticas que se hacen, por ejemplo, a sentencias muy viejas de la octava, novena, es que eran resolutoras de problemas, ¿no? Simplemente daban una respuesta jurídica y tú no veías detrás una formulación de teoría constitucional sobre cómo se resuelve este tipo de resoluciones. Yo a lo largo de estos años, por la modificación que se ha ido dando en los jueces que pertenecen a la Corte, sí he visto una evolución en las técnicas, quizá también, y esto mucho depende de la tecnología, del acceso que tienen los propios jueces a documentos, a sentencias de fuera, a doctrina, a derecho comparado, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque desde el momento en que se llevó a cabo hace varios años la consulta donde declararon inconstitucionales hasta la que se declaró constitucional, si ustedes ven la jurisprudencia de la Corte, ha ido evolucionando de manera muy positiva desde mi punto de vista hacia incorporación de mecanismos y hacia interpretaciones más evolutivas, menos formalistas, más interiorizadoras del derecho pro persona, de la perspectiva de género, del derecho de igualdad. Entonces, eso tiene consecuencias no solamente en casos concretos, sino tendría que tener consecuencias en casos como este, donde el sujeto estaba la democracia participativa, ¿no? Entonces, yo sí vi en los ministros un esfuerzo en esta última ocasión en donde sí veían una discusión pública en torno a la relevancia de este mecanismo de democracia directa. Independientemente de la materia o de la pregunta concreta, yo creo que sí había una voluntad por parte de ellos de dejar correr, ¿no? En esta idea de nosotros no tenemos que tener las últimas respuestas de todo, ¿no? Y eso es una teoría y una posición constitucional de muchos de ellos, ¿no? Que puede ser o no compartida, ¿no? Y que incluso la gran crítica que ustedes la pueden hacer, y es una crítica aceptable de por qué hasta ahorita y no en las anteriores, ¿no? Y es una crítica que es posiblemente válida hacer, aunque, por ejemplo, también tienen que tomar en cuenta que la integración cambió, ¿no? Y el propio colegiado cambió, y al cambiar el colegiado, entre ellos los mismos intereses y las discusiones son diferentes, ¿no? Entonces, por ese lado he visto una evolución, y esto tiene que ver mucho con la pregunta que hacía Marcela al inicio, la evolución que ha visto en la importancia o no de aceptar los mecanismos de control es la diferencia que la Corte ha dado o ha establecido en su jurisprudencia a la democracia deliberativa. ¿Y qué significa esto, no? No es lo mismo cuando se crearon estos criterios de democracia deliberativa en el 2004, ¿no?
a cuando se han hecho o se han aplicado ahora en el 2021, ¿no? La interiorización de la Corte respecto a qué consecuencias tiene y por qué es importante el principio de democracia deliberativa. Y para mí eso llevó al cambio de criterio, que también lo vivió, por ejemplo, Rubén cuando estuvo ahí, al cambio de criterio sobre por qué entonces sí serían constitucionales, ¿no? Los mecanismos de democracia participativa que están en los estados y que incluso van más avanzados que a nivel federal, porque en los estados hay regulación, por ejemplo, de referéndums, ¿no? Y de iniciativas populares mucho más ricas que a nivel federal, ¿no? Entonces, eso por una parte. Segundo, quisiera, por ejemplo, atacar lo que dijo Víctor sobre los grupos vulnerables o no. No sé, no estaría seguro sobre la respuesta sobre si la consulta debe ir hacia esos grupos, porque al final entiendo la postura que puede haber en donde esos grupos son los únicos que tienen ciertos intereses, ¿no? Sin embargo, las respuestas, inclusive cuando son aspectos constitucionales mucho más debatibles, es bastante discutible que se pueda concentrar un tipo de pregunta en un grupo vulnerable, ¿no? Por ejemplo, si es el caso en donde podemos concentrar las preguntas en consulta indígena cuando se va a crear un municipio, ¿no? Pero, por ejemplo, en otras discusiones más complejas no es tan claro que ese sea el único grupo vulnerable que va a tener afectación o no tenga externalidades esa decisión a otros grupos. Entonces, dejar o no la participación de otra parte del electorado me parece peligroso. Quizá ahí cómo se resolvería, y es por eso la posición que tiene este autor López Rubio, ahí sí tendría que tener los ojos abiertos, tanto en control previo como en control posterior, los órganos jurisdiccionales que llevan a cabo el control constitucional de este tipo de decisiones, ¿no? Que al final podrían o no ser correctas o adecuadas, ¿no? Y lo que hablabas ahí sobre el elitismo del control previo, entiendo la postura que me comenta, yo no alcancé a escuchar el nombre del autor que él comentó. Sin embargo, a mí no me parece, o yo nunca he estado en contra de los controles previos, porque a mí me preocupa mucho, más allá de la delimitación de sentidos normativos o no, me preocupa mucho las afectaciones de los derechos cuando una norma ya fue vigente por cierto tiempo y es declarada inconstitucional con posterioridad, ¿no? Como lo hace ahora la Corte en los tipos de acciones de inconstitucional, ¿no? ¿Qué pasa con eso? No se permite en México, a diferencia de otros países como Colombia, la suspensión de las normas cuando son sujetas a medios de control abstracto, concreto, ¿no? Entonces, toda esa afectación, toda esa posible vulneración de derechos no tiene reparación, ¿no? Entonces, yo prefiero un tipo de control en donde obviamente está interiorizado que hay una especie de elitismo porque son los jueces los que lo llevan a cabo. Sin embargo, ahí entra toda la discusión en donde los jueces tienen que tomar muy en serio su déficit o su objeción democrática y al momento de dictar una resolución, incluso en control previo, deben de tomarla altamente en cuenta al momento de declarar o no inconstitucional un control previo, tanto de leyes que no tienen respaldo por mecanismo de democracia directa como los que sí tienen, y ahí agravar o quizá reflexionar de manera adicional sobre qué significa o qué consecuencia tendría este respaldo democrático. Hasta aquí podría yo contestar para dejarle tiempo a Fabiola. Muchas gracias, Miguel. A ustedes. Fabiola, si gustas adicionar alguna idea. Con mucho gusto. Primero agradecer las expresiones que hicieron hacia nuestras participaciones, son muy amables. Y quizá haya un apunte general que cruza la mayoría de las inquietudes y que continúa la línea de lo que estaba comentando Miguel, es que en efecto yo creo que la respuesta alcanza para ser personal y sí tiene que ver con lo que Miguel también decía, con la postura o la posición que uno asume frente a cuál es el papel de la judicatura o de las cortes constitucionales. Y yo creo que importa mucho los contextos y la debilidad de las instituciones o la fortaleza de estas, de manera que la historia particular, debido a la historia de nuestro país, a toda la disputa quizá que veníamos arrastrando cuando se aprueba la Constitución de 1917 y que genera un presidencialismo muy concentrado,
¿no? Y todo lo que después ha venido sucediendo y en relación al Poder Judicial apuntalando a fortalecerlo, yo sí encuentro y mi postura en ese sentido difiere un poco de la de Miguel, en el sentido de que yo encuentro en el déficit democrático una virtud. Cierto que la legitimidad democrática no proviene de las urnas o del sufragio, pero sí viene justo de los mandatos de la Constitución y de un proceso de designación que está acompañado de ciertas garantías que lo que pretenden es blindar a los jueces constitucionales o a los jueces en general de todas estas interferencias del poder político, entendiendo lo político en su expresión partidista. A mí me ha tocado, y entonces en ese sentido, con relación a esa idea, yo sí encuentro que más que, y entiendo lo que dicen estos autores, y dicen cosas muy interesantes respecto a la objeción democrática de sus mandatos, pero yo encuentro, les decía, que en realidad entre las opciones, a mí me parece que es preferible la que tenemos, porque ese control además no es absoluto, es un control constitucional que está acotado y cuya fuerza proviene de los propios mandatos constitucionales. Entonces, a mí, yo simpatizo más con esta idea del control como una parte de un mecanismo mucho más amplio, en donde se respetan ciertas definiciones que son político-partidistas. No podemos exigirle a un ejecutivo que se deslinde de su ideología o de su postulación partidista. Y al legislativo tampoco, porque es un poder partidista, aunque ya en su expresión final, como una decisión colegiada, no lo sea. Pero creo que por razón de tiempo sería más complicado ahora desarrollar más estas ideas. Terminaría nada más diciendo también que cuando uno voltea a ver, por ejemplo, Bolivia, que es el único país que elige a sus jueces de manera directa en las urnas, ¿no? Esta idea también de la fuerza, la legitimidad democrática se ve disminuida cuando lo que vemos es que de entrada no llegan a la boleta por sí solos estas propuestas de juezas o jueces o magistraturas, van acompañadas también de un impulso político muy importante. Y la otra es que realmente a mí me tocó estar en el proceso del 2017 en Bolivia observando esa elección. Y realmente mi conclusión es que las personas tampoco cuentan, porque todas las características que tienen estos procedimientos no pueden hacer campañas, porque no pueden hacer promesas, porque no son candidatos de elección popular como tal, hace que sea muy, que esta idea de que las personas realmente los eligen se ve, yo creo que muy comprometida o disminuida ya en los hechos y con cómo funciona en la realidad. Sé que lo que decía Miguel, para tampoco que quede esta idea de los extremos, creo que en medio hay cosas que nos acercan más hacia una idea de controles. Yo no creo que los órganos terminales ni los constitucionales no tengan controles. Encuentro que, esto lo digo yo, no lo dijo, ya no sigue esta línea de lo que Miguel estaba exponiendo, pero sí encuentran límites muy importantes dentro de los propios sistemas constitucionales. De manera que yo creo que está bien. Ejemplos hay muchos de cómo los tribunales, el Tribunal Electoral, recientemente la sesión pasada acaba de fallar un asunto en donde lo que se preguntaba, lo que se cuestionaba era si un servidor público, un diputado, podía o no hacer actos para recabar los apoyos para la revocación de mandato. Y toda esta reflexión constitucional que se hace en torno a los alcances, primero de unos lineamientos que aprueba la autoridad administrativa y luego que proviene a su vez de un mandato de la ley y luego esta revisión en la sede jurisdiccional, me parece que fortalecen y blindan todos estos esfuerzos por hacer que la democracia sea más participativa, más incluyente. Y pues eso sería todo por razón de tiempo. De nuevo, muchas gracias a quienes me han invitado. A Miguel, un placer haber compartido contigo el espacio, y a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ambos. De verdad, estas participaciones fueron muy nutridas. Creo que sí daría pie incluso para dar un seminario específicamente para esto. Y estas posturas encontradas que al contrario, ¿no? Nos hacen reflexionar aún más. Miguel, si quisieras dar tu conclusión de manera muy breve para poder cerrar este evento.
Sí, gracias. Uniéndome al agradecimiento de Fabiola para contigo, Karen, con los que nos atendieron en el uso de la voz, y las que nos atendieron en el uso de la voz, y esperando que estas reflexiones les puedan servir de algo. Estoy a su servicio por si quieren contactarme para bibliografía, etcétera, y podernos ver algún otro día para platicar y seguir platicando sobre este tema. Les agradezco mucho. Pues les agradecemos el tiempo, el conocimiento, la apertura que nos dieron en esta, para reflexionar acerca de la importancia de las Cortes en este diálogo, para poder darle ese papel prioritario a la ciudadanía, en donde los jueces y las juezas también juegan un rol trascendental, en donde ellos van a formular una serie de tamices sin que lleguen a rayar en los extremos de un control sin límites, ¿no? Más bien un control donde puedan focalizar estas categorías peligrosas, donde se vean afectados ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Pero pues les agradecemos mucho sus participaciones, y esta charla, porque más que nada fue una charla muy, muy amena, muy enriquecedora. A continuación procederíamos a darles de manera virtual un reconocimiento por sus participaciones. Se los agradecemos mucho. Cristina, ¿me podrías ayudar, por favor, a presentar los reconocimientos, por favor? Claro que sí, con gusto. Sí, les pediría, por favor, ahora sí, si quieren activar sus micrófonos para darles un fuerte aplauso, por favor, a nuestros participantes. En primer lugar, Miguel Antonio. Así como ahora Fabiola Navarro, con su intervención del papel de la Corte Constitucional de Colombia. Les agradecemos mucho su tiempo y sus conocimientos. Cualquier otra pregunta, pues se las haremos llegar a sus correos, si nos lo permiten, para que podamos ampliar las respuestas que formulan algunas de los participantes. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, damos por concluido este foro. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Fabi. Y a todas y todos quienes nos acompañaron. Karen, gracias por tu moderación. Si a mí me dejan decir una cosa muy, muy rápido, que es de verdad solamente agradecer. Tengo la fortuna de conocer tanto a Fabiola como a Miguel desde hace mucho tiempo. Tengo la fortuna de aprender, de haber aprendido muchas cosas y de seguir aprendiendo muchas cosas de ellos. Y tengo el gusto, de verdad, una emoción, muy honesta, muy sincera, de ver que dos jóvenes, porque son realmente muy jóvenes ambos, tan brillantes, tienen estas opiniones y esta profundidad en sus argumentos y en sus criterios. Y bueno, pues decirles que de verdad que nos hayan dado la oportunidad de aprender de ustedes es algo invaluable para la sala. Entonces, muchísimas gracias, querido Miguel, gracias, querida Fabi, y Karen, gracias por la moderación. Nos veríamos, si todo sale bien, mañana. Tenemos 2 mesas programadas, una en la mañana con Rafa Coello de la Corte y Carlos Vargas del Tribunal, y en la tarde la presentación del ministro Aguilar. Ojalá puedan acompañarnos. Muchísimas gracias.